Muy buenos días. A continuación, permíteme compartirte dos premisas. La obra de Jesús para vida eterna, las obras de las personas para las recompensas. En un anterior video te dejé como una pregunta. ¿Para qué sirven las obras? ¿Para qué sirven las obras? Pues ahora por medio de las Escrituras, de los argumentos de las Escrituras, eh, se van a responder esa pregunta, se va a responder esa pregunta. Empezamos entonces con la definición, concepto y definición de premisa. Premisa, afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento. Algo más que nos dice también el conocimiento de la lógica: si dos premisas son verdaderas, obligan a que la conclusión sea verdadera. Bien, entonces empezamos con este estudio, eh, no sin antes tener presente estos tres pensamientos muy importantes, que nos van a servir de mucho beneficio. Se encuentran en el libro de Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación es ofrenda, por medio de la fe, por medio de creer en su sangre, refiriéndose a Jesús. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el tercer pensamiento, o argumento, Hebreos 9:14. A son de pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Bien, estos tres pensamientos se encuentran en estos tres libros que están íntimamente relacionados. Seguimos entonces con los argumentos y evidencias. Primera de Corintios 3:11 al 16. Aquí se encuentra el estudio que vamos a realizar versículo por versículo. De manera así breve, empezamos entonces con el 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el punto de partida entonces. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un fundamento, un punto de inicio. La obra de Jesús la hemos escuchado muchas veces, la hemos visto, hemos creído en ella. Jesús fue a la cruz a dar su vida, a derramar su sangre, a dar su carne como ofrenda, como propiciación por nuestros pecados y para nuestra vida eterna, ¿verdad? Eso es gracia, eso es por gracia, un regalo de Dios al enviar a su Hijo a la cruz. Es un regalo, un don, una gracia de parte de Dios. Aquello no nos cuesta a nosotros nada, nosotros no tuvimos que hacer nada por ello para recibir la vida eterna. Lo tuvo que hacer el mismo Hijo de Dios. Jesús descendió del cielo y vino a cumplir con ese propósito. El más grande propósito, la obra perfecta, fue dar su vida en esa cruz por nuestra vida eterna. Ahora bien, ese es el fundamento. Aquí 3:11. El fundamento es Jesucristo, ¿ok? Y sobre ello, dice, y si sobre este fundamento, que es Jesús, alguno edificare. Ahora sí empezamos con edificar sobre este fundamento: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. De una manera metafórica, el apóstol Pablo escribe así: bueno, van a edificar, pero tienen que edificar sobre el fundamento, ¿sí? Y acá encontramos, digamos, si vamos a la metáfora, diversos materiales, ¿verdad? El oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, diversos materiales. Continuamos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Muy bien, entonces ahora la obra de cada uno, ¿verdad? Entonces, relacionando eh, nuestras obras.
Pueden ser de oro, pueden ser de plata, de piedras preciosas. Hablando metafóricamente, dice que será probada y pasada por fuego. Será probada y pasada por fuego. Hasta aquí. Vayamos para seguir con el tema, relacionándolo con las premisas. Entonces, hay una obra, que es la obra de Jesús, y hay otra obra, o obras, que son las obras de las personas. Pero ambas están en Jesús, que es el fundamento. Muy bien, entonces tenemos una obra que es por gracia, para vida eterna, y la otra obra va a ser por lo que viene a continuación. Porque será aprobada, pero ¿para qué será aprobada? Por lo que viene a continuación. 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, y aquí está, aquí nos enseña, nos explica para qué sirven las obras de las personas. Recibirá recompensa. Va a haber una recompensa, va a haber recompensas. Va a haber recompensas de acuerdo a las obras. Pero una vez más, sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, será pasada cada una de nuestras obras, las obras que realicemos en este mundo serán pasadas por fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algo más que nos trata de enseñar las Escrituras, estos argumentos, es que hay una obra perfecta, la que hizo Jesús en la cruz. Y cuando nosotros creemos, recibimos esa vida eterna como regalo, como salvación, el nacer de nuevo, el ser justificado, el ser salvo. Eso es gracia, eso es por gracia. Bien, eso ya no se pierde, nos ha sido dada por gracia. Si lo perdiéramos, bueno, lo hubiésemos ganado por obras, ¿verdad? Algo que me costara a mí, pero como es un regalo, es gracia, me pertenece, me ha sido dado, me pertenece. Tengamos presente esto, porque las recompensas que también nos pertenecen, eso sí, son obras de los seres humanos, de las personas, lo que vamos a realizar, pero sobre el fundamento. ¿Y podríamos perder la obra? Claro que sí, acá está. Vayamos al 3:15. Si la obra de alguno se quemare, acá hay pérdida, ¿verdad? Él sufrirá pérdida de la obra, ¿ok? Por la obra que se quemó, no pasó por el fuego, digamos, no pasó la prueba, no pasó la prueba. Si bien él mismo será salvo. Esto denota entonces que dos obras diferentes, ¿verdad? Podemos compararlas y podemos hallar la diferencia. Y nos da seguridad también que nosotros eh, obtenemos esa salvación por gracia. Ahora aprovecho para compartirte dos argumentos relacionados a esto, ¿sí? Se encuentra en Efesios 2, 8, 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y lo que viene a continuación, perdón, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo que viene a continuación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muy bien, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ahí vemos los dos, ¿verdad? Las dos premisas, ¿verdad? Que somos salvos en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido justificados al creer en la ofrenda, en la obra de Cristo Jesús. Y que somos hechura suya para buenas obras también. Hemos sido creados para buenas obras. Y entonces realizamos buenas obras, ¿para qué? Para recibir recompensas o galardones. También están en otros libros de las Escrituras, galardones o recompensas. Va a haber, hay una multiforme gracia de Dios, abundancia de la gracia de Dios, de las riquezas de Dios en Jesucristo.
Si nosotros vamos al capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 1 vamos a encontrar términos o conceptos como estos: supereminente, grandeza del poder de Dios, la operación del poder de la fuerza de Dios, las riquezas de la gloria de su herencia. Todas estos términos, estas palabras que forman parte de la lingüística, ¿verdad? De la gramática. Nosotros lo podemos, digamos, parametrar en estos términos, pero esto es nada comparado con lo que Dios tiene para todos aquellos que han creído en su Hijo Jesús. Hebreos 1 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado en un tiempo por medio de los profetas, que esto es en el antiguo pacto, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros levantamos los ojos al cielo, podemos observar todo un infinito, ¿verdad? Horizonte, todo. ¿Y cuánto puede haber en el universo? Planetas, galaxias. Nuestra mente no puede llegar a describir tanto todo lo que existe. Y eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para aquellos que han creído en su Hijo Jesús. No solamente nos dio la vida eterna en su Hijo Jesús, nos da las recompensas por las obras. ¿Para qué entonces sirven las obras? Para las recompensas. Mientras estemos en este mundo, vamos a obrar. Pero no olvidemos que el fundamento aquí es Jesucristo. El fundamento es Jesús. El fundamento es Jesús. Tenemos que alimentarnos de Él. Tenemos y debemos alimentarnos de Él para poder realizar esas buenas obras. Esas obras, porque un día van a ser probadas, van a ser pasadas por fuego, sean de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, van a ser pasadas por fuego. Entonces, tratemos de estar en el fundamento que es Jesús, de alimentarnos de ese fundamento cada día. El Señor Jesús en el capítulo 6 de Juan nos dice algo importantísimo con respecto a esto, que Él es el alimento, ¿verdad? Él nos habla de una forma metafórica también: aliméntense de mi carne. Dice, mi sangre es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida. Y versículos más abajo nos aclara la idea de que se trata de sus palabras. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras, estos argumentos que te estoy compartiendo, son palabras del Espíritu de Jesús, que vienen del Espíritu de Jesús, producto del Espíritu de Jesús. Juan 1:12, te quiero citar aquí también, que tiene que ver bastante con la vida eterna, con el nuevo nacimiento. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo aquí la palabra creer, a los que creen en su nombre. No dice a todos, sino a los que creen en el Señor Jesús. Les dio esa potestad de ser hechos. Hay una acción, hay una hechura, ¿verdad? Como nos dice también Efesios, que somos hechura suya. En Cristo Jesús fuimos hechos al creer, al poner los ojos en esa cruz, en esa ofrenda, al creer lo que Jesús hizo en esa cruz, al dar su vida, su sangre y su carne como ofrenda por nuestros pecados y por nuestra vida eterna. Entonces ahí somos hechos hijos de Dios. Juan 6:29, en una oportunidad también cuando le preguntan al Señor Jesús, se acercan y le dicen, Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que crean en el que Él ha enviado. El Señor Jesús los estaba llevando a la obra suya, a la ofrenda suya, la que les iba
dar la vida eterna, la que nos da la vida eterna al creer en esta obra perfecta, obra que, que llevó una vida sin mancha a esa cruz, la vida de Jesús. Y fue dado, no le quitaron nada a él. Él mismo dice, yo doy de mi voluntad, estoy dando mi vida por propia voluntad, nadie me la quita. Yo tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Y así sucedió. Cristo va a la cruz y resucitó, ¿verdad? Él resucitó, se presentó a sus discípulos y esa es muestra y evidencia de que el Señor Jesús tenía el poder para dar su vida y para recuperarla. Sus discípulos como testigos oculares observaron aquello y escribieron, comenzaron a predicar el Evangelio, a escribir, ¿verdad? Y ha llegado a nuestros hogares en nuestro idioma, por medio de las escrituras. La podemos leer, las leemos y es alimento para nosotros. Si creemos en ella, la vida eterna, por gracia. La obra de Jesús entonces para vida eterna. Las obras de las personas para las recompensas. Juan 3, 14, 16, un argumento muy utilizado, muy utilizado. ¿Qué es lo que dice Juan 3, 14, 16? El Señor Jesús, conversando con Nicodemo, le dice lo siguiente: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, el Señor Jesús le dice que yo mismo voy a ser levantado, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí también lo lleva en una alegoría eh, el Señor Jesús, para que pueda entender Nicodemo de cómo iba a ser aquello, de cómo el hombre iba a recibir la vida eterna, y esto está de forma literal. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así yo voy a ser levantado para que todo aquel que en mí crea tenga vida eterna. Y ahí le habla del gran amor del Padre, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Aquí está la obra de Jesús para vida eterna. Entonces el fundamento importante, el fundamento es Jesús. De ahí tenemos que partir, no tenemos que perder de vista el fundamento. Algo muy importante es también hacer un estudio según el contexto. Este capítulo 3 de Primera de Corintios, ¿cómo empieza? Si leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta de algo. Ellos estaban en una discusión. Pablo les dice, yo tuve que hablarles a ustedes como a recién nacidos, como a carnales, les dice. O sea, personas que, incluso carnales, les está diciendo como personas que no tienen el Espíritu Santo. A personas que no creen en Jesús, les está diciendo, ¿no? Así tuve que hablarles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo así llega de una forma a llamarles la atención? Porque ellos estaban discutiendo, había divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Bernabé, yo soy de Cefas. O sea, había una división. Yo soy de Apolos, que eran personas que predicaban el Evangelio, que les discipulaban, que les hablaban acerca del Evangelio, acerca de Jesús, que los nutrían con la palabra. Y ellos comenzaron, la iglesia de Corinto, a ver ciertas divisiones, a ver divisiones. Entonces Pablo les tiene que hablar acerca de esto, ¿no? De quién es el fundamento, en quién tienen que estar ellos enraizados, confiados, en quién ellos tienen que estar cada día, sus pensamientos, esto es importante, nuestros pensamientos tienen que estar en el fundamento que es Jesucristo, la ofrenda, la propiciación, cada día. El salmista David escribió algo referente a esto. Él escribió, en mi corazón he guardado tus pensamientos para no pecar contra ti. ¿Qué nos lleva a entender esto? De que nosotros debemos memorizar, debemos meditar acerca de las escrituras y guardarlos en nuestra mente, porque eso no nos va a permitir
o vayamos al lado, a la contraparte, nos va a permitir no ser confundidos, nos va a permitir tener las cosas claras. ¿Quién es el fundamento? ¿A dónde nos lleva la obra de Jesús? Tener las cosas claras, nuestras obras, que nos permitirán tener. Y esto está de una manera explicativa aquí en Primera de Corintios, de una manera clara, de quién es el fundamento, qué obtengo con el fundamento que es Jesucristo, por gracia, y qué obtengo por medio de mis obras, que también tienen que estar en el fundamento. ¿Qué voy a obtener? Las recompensas. Las recompensas. Bien, gracias por este tiempo. Te invito a que revises las diferentes citas bíblicas, lo que nos alimenta, lo que nos va a permitir a nosotros seguir confiados hasta el final de nuestros días, hasta que nos toque partir, y nos vamos con esperanza, nos vamos con gozo, nos vamos en paz, eh, sabiendo que la eternidad nos pertenece, que la eternidad nos ha sido dada como regalo. Si la eternidad dependiera de mí, dependiera de nosotros como personas, pues verdad que seríamos los más infelices porque sabemos que eh, nosotros no tenemos la competencia, la facultad, ni siquiera de dar vida pues a una hormiga, digámoslo de esta manera, ¿no? Pero si nuestra esperanza radica en aquel que fue a la cruz y ha demostrado por medio de su resurrección el poder que tiene y se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos, a la diestra del Padre. Estoy hablándote acerca de Jesucristo, el fundamento. Pues si nuestra confianza y nuestra esperanza está en esta persona, por medio del cual nosotros tenemos también las evidencias, hoy en día los argumentos en las Escrituras, pues somos las personas más dichosas al creer en este Jesús. Una vez más te invito a tener presente estos pensamientos. Guárdalos, medítalos cada día, en todo momento, y te aseguro el beneficio que va a ser para tu vida. El beneficio, de grande beneficio, de mucha seguridad y confianza te va a dar. Y todo temor, todo miedo se va a desvanecer porque hay mucho perjuicio cuando hablamos acerca de Jesús, de las Escrituras, hay mucho perjuicio. Pero cuando vamos a los argumentos, como los que tenemos acá, los meditamos, los memorizamos, los guardamos, pues el Espíritu de Jesús nos fortalece. Así que ninguno se gloríe en los hombres, termina esto el apóstol Pablo, porque todo es vuestro, les dice. O sea, ustedes no discutan eh, y no se traten de gloriar en los hombres, en los seres humanos, dicen las personas, porque todo es vuestro. Se los dio Jesús cuando ustedes confiaron en Él. Dice, ustedes tienen el Espíritu Santo también si ustedes continúan leyendo este capítulo, ¿no? Tienen el Espíritu de Jesús, tienen la vida eterna dentro de ustedes. Entonces todo es de ustedes. ¿Por qué gloriarse? ¿Por qué, eh, digamos, confiar en las personas, en los hombres, en los seres humanos? Vivimos de una manera armoniosa, ¿verdad? Como personas, como hermanos, pero nuestro fundamento es Jesucristo. Tenemos el Espíritu de Jesús dentro de nosotros al creer en Jesús. Estas dos premisas, ¿a qué conclusión nos lleva? Después de los argumentos que hemos estudiado. Bien, tú te dejo que las responde y llega a una conclusión de acuerdo a este estudio. Que Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, te siga bendiciendo. Recuerda, todo es nuestro, nos ha sido dado en su Hijo Jesús. Toda la multiforme gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga.